Bien, retomamos entonces nuestra reflexión de clase. ¿De qué hablamos la última clase? ¿Quién nos recuerda? ¿En qué estamos? Nada, no tenemos participación por el día de hoy. Adelante. No, si ha dicho algo, tiene que comenzar otra vez. El conocimiento extranociológico extramental, intracomprensivo. Se hablaba también del individuo, que el individuo entra en el conocimiento o el ser, pero extranociológicamente. Y que el concepto, o sea, se convierte en concepto porque entra a la existencia como conocimiento nociológico. La materia dice que el ente usted también habló del primer modo, del ente del primer modo, y habló de un sujeto extramental nociológico. Hablaba también de la materia asignada que pertenece a las mediaciones y la materia asignada, que es aquella donde hablamos del mundo de los objetos. Simplemente. Gracias. Gracias. ¿Quién más? Ayer, usted nos recalcaba ayer que no existía el concepto de existencia, que la materia óntica es individualizante y que hay dos materias físicas, que es el principio de la individuación, y la intramental, que está dentro de nuestra mente. Que la materia individualiza, solo lo que se conoce es materia asignada. Lo universal, usted nos decía que abrazaba a los seres reales de este mundo y que el mundo de los objetos compartidos está dentro de nuestro conocimiento. Ok, bueno. Ayer dimos un paso más, ¿verdad? A lo que era digamos, el mundo extranociológico y nociológico, ¿no? O sea, hay varios extra y hay varios intra, ¿no? Entonces, resulta un poco complejo en el universo, pero uno lo va precisando, porque van entrando como muchos elementos. Una cosa es lo que está dentro del conocimiento, en el sentido de individuo, ¿verdad? Porque es posible que genéricamente, de forma indeterminada, de forma material, lógica, tengamos muchos conocimientos. Sabemos lo que es un león, un tigre, un elefante, lo cual no significa que tengamos un conocimiento particular, individual. Un conocimiento ya sea por fuente o por contacto, porque cuando hablamos de los conocimientos universales, los conocimientos generales, son aquellos que nos llegan por inducción, ¿verdad? Y lo que crean en lógica, diría Aristóteles, la premisa mayor. Yo sé que el león es un animal peligroso para el ser humano, que no es un animal doméstico, que es un animal que incluso come carne humana. ¿Lo he visto? No, no lo he visto. ¿Me han hablado de algún león en particular? Tampoco me han hablado de ningún león en particular. Entonces, profe, ¿cómo usted lo sabe? Entonces, hablamos de la inducción. No hablamos ni del conocimiento por contacto, que es el conocimiento de los seres particulares, que ya no nos llegan por inducción, sino que nos llegan por observación. El conocimiento de los seres particulares, ni tampoco por contacto de otro, de un informante. Mire, profe, que se escapó un león en el zoológico y atacó y mordió, mató y se comió. Bueno,
Entonces, si tú me das esa información, pues de repente tú encontrarás que yo no soy ignorante en el sentido de que yo no voy a preguntar ¿y qué es un león? Se supone que ya yo sé lo que es un león. ¿Cómo usted lo sabe si usted nunca ha sabido de un león en particular? Bueno, por inducción, ¿no? Son los conocimientos universales, generales, materiales, en el sentido de que cada idea abraza un universo, sin excepciones. Esta fue la mirada de Platón y esta fue la mirada de Aristóteles, uno que se refiere a todos. El león ideal, no ideal como objetivo, ¿no? Sino la idea de león que yo tengo en la cabeza, abraza, cubre a todos los leones habidos y por haber. ¿Quién es león? Los de hoy, los de antes o los de pasados este tiempo, ¿no? O sea, si cumplen con ser animales felinos, los más grandes y de alguna forma temibles de la selva, pues con las características que conocemos, pues entendemos que son leones todos. Lo mismo podríamos decir del gato, del perro, del elefante, del hombre, del oro, del diamante, hablando de minerales, del tamarindo, de la guayaba, hablando de frutas. Cada ser en su esencia, en su esencia y en su existencia, de repente, porque existe en este mundo, mi idea lo cubre, lo cubre. Si tú me dices a mí, por ejemplo, están exterminando a todos los leones, nos vamos a quedar sin leones, yo entenderé, porque mi idea de león cubre todos los leones de este mundo, a ninguno en particular, pero a todos en general. Cuando digo a todos en general, quiere decir a todos de manera indeterminada, que es lo que se llama la materia lógica. Mis ideas son extensivas a un universo que está en cualquier parte sin precisar dónde, quién, cuándo, sino que es una idea que cubre a un universo de manera indeterminada y de alguna forma, de forma imprecisa. Eso es lo que se llama la materia lógica, esa extensión que tienen mis ideas en la cabeza, que yo la he aprendido no por contacto ni por fuente, sino por inducción. Aunque uno puede entender que la sociedad que me enseña también es fuente de conocimiento, o sea que la inducción también viene a través de la fuente, pero no estoy hablando de una fuente directa, ¿verdad? De individuación, de una información individual, sino de una información genérica. En la escuela, la sociedad, el proceso de socialización me enseñó lo que era un león, lo que es un elefante, lo que es una hormiga, me interpretó los animales que yo veo, la sociedad me enseñó lo que es un perro, lo que es un gato, lo que es un ratón. De hecho, es interesante porque si yo voy al campo donde hay muchas aves, yo podría decir que casi todas son ciguas para mí, ¿verdad? Yo distingo muy pocas. Podría decir, qué sé yo, el pájaro carpintero, la cigua palmera, tratando de diferenciar algunas de otras, que la cotorra, que el perico, la gallina, las más sonadas. Pero si me pongo a contemplar, hay una cantidad de aves que de repente yo no distingo. La distingo con la vista, pero no la distingo ni con el lenguaje, ni con el pensamiento. ¿Qué significa eso? Que yo carezco de ideas que afinen, que precisen, que aclaren cuáles son los distintos tipos de aves. Así como un médico sabe mucho de medicina y yo estoy perdido en eso, no sé los nombres de las enfermedades. Un químico sabe mucho de química y yo estoy perdido en eso, no sé el nombre de las combinaciones. Pues hay muchas ideas genéricas que cubren todo un universo que a mí me faltan en el orden de la química, en el orden de la física, en el orden del estudio de las aves. Me faltan muchas ideas
Y cuando estoy de frente a ellas, a nivel individual, pues lógicamente yo tendré que preguntar, ¿y qué pájaro es ese? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque no tengo la inducción, la transmisión social de lo que significan esas realidades. Puede ser que, como dice, conocido uno, conocido todos. Ah, mira, eso es un pájaro carpintero. Entonces me hago la idea. Cuando veo otro pájaro carpintero, digo, mira, un pájaro carpintero. La misma idea de pájaro carpintero que yo induje, o sea, inducir es ir de lo particular a lo general, pero gracias a la sociedad que te interpreta y te enseña, al inducir de un pájaro carpintero lo que es un pájaro carpintero, ya con esa idea puedo hablar de todos, ya eso es deducción. Entonces, hay un conjunto de ideas que usted entra en la universidad para adquirirlas, ¿verdad? Así como un niño entra en la sociedad y aprende un lenguaje y aprende a interpretar el mundo y a conocer. Cuando un niño entra, cuando un joven entra en la universidad, pues también adquiere un conjunto de ideas, de conceptos, aunque sean cosas que no haya vivido de manera personal, de manera individual, no haya entrado en la observación suya individuante, ni la observación de un informante, sino que tiene lo que se llama una información genérica. Esa información, que es la que forma la premisa mayor, es lo que le llamamos materia lógica, ¿verdad? Vista así como especie, ¿no? En tanto que refiere o abraza un universo de este mundo, entonces lo que le llamamos las especies. ¿Por qué especies? Porque mi idea de gallina abraza, cubre a todas las gallinas. Entonces, la especie gallina está cubierta por mi idea de gallina. La especie zorro está cubierta por mi idea de zorro. La especie seminarista, la familia, el grupo de los seminaristas está cubierto por mi idea seminarista y ninguno se queda fuera. Eso es lo que significa uno, que se refiere a mucho, ¿verdad? Universal. Extensión. Desde mi idea se extiende, mi idea se extiende desde una idea a lo que son los individuos que existen en el mundo, pero de manera imprecisa, de manera indeterminada. Todos entran sin precisión, de forma imprecisa. Bueno, pues entonces, cuando esa idea se ve confrontada con una realidad sensible, individual, entonces de repente veo un gato, por primera vez en mi vida, un gato que nunca había visto en mi vida, qué sé yo, fui a La Vega y veo un gato de La Vega, un gato vegano, entonces de repente ese gato yo nunca lo he visto en la vida, pero yo no voy a decir, oh, un gato, no, o sea, tal vez yo siga indiferente y ni siquiera me pregunte por qué, porque yo me doy por enterado, o sea, como dice Aristóteles, admirarse es reconocer que se ignora. Yo no digo, ¿y qué es eso? Porque se entiende que yo sé lo que es un gato. Entonces, pero hay un encuentro de la sensibilidad con la intelectualidad. Hay un encuentro del gato visible por contacto con el gato inteligible que me llegó por inducción, por transmisión de la sociedad en la que vivo. Y de repente podríamos decir que hay un encuentro de un gato genérico y de un gato particular. Si el gato particular fuera lo único que existiera y yo no tuviera la idea de gato, entonces yo estuviera bajo el asombro y la admiración. Dios mío, ¿y qué es eso? Y hace daño, y se puede uno acercar. Estuviera bajo lo que fuera la admiración, lo cual significa que no tengo la idea de gato. Ahora, una vez tenida, sé cómo comportarme. No digo como si viera un león, ¡corran! Tanto si veo el león, digo corran, como si veo el gato, me quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque actúo de acuerdo a la información que tengo en la cabeza, ¿verdad? Y no es por el tamaño, porque de repente
Si de un lado hay un elefante y de otro lado hay un león, lo más probable es que yo corra por el lado del elefante, aunque el elefante sea más grande que el león. ¿Por qué? Si el león es más pequeño que el elefante, porque no es cuestión de tamaño, es cuestión de información. Si veo, por ejemplo, una víbora, por más pequeña que sea y aparentemente de frente al tamaño de mi cuerpo es una cosa pequeña, de repente yo salgo corriendo y no salgo corriendo si veo un perro callejero que es más grande que una víbora. ¿Cuál es la diferencia? La información que tengo, actúo de acuerdo a la información. Ahora tú dirás, ¿y cómo usted, si nunca ha visto una víbora, sale corriendo? Porque conozco de manera indeterminada todas las víboras. Tengo la información genérica, tengo la información material. Cuando veo una víbora en particular, ya sea por contacto o por información de otro, esa víbora particular recibe en el momento que entra dentro de mi espacio de referencia, dentro de mi espacio de objetividad, en el momento que entra, en ese momento recibe el nombre de materia signada, ¿no? Si es que, claro, si es que tengo una idea genérica, porque si no tengo una idea genérica, ¿qué materia asignada va a ser? Yo no puedo señalar lo que no conozco. Lo más que puedo hacer es preguntar qué es eso, pero se supone que yo sé lo que es. Si yo sé lo que es, lo que hago es, en lugar de preguntarme, lo que hago es interpretarlo y darle un poder de desmaterialización. ¿Qué significa desmaterializar? Desuniversalizar mi idea genérica. La idea que tengo de víbora se alinea con la víbora que entró en mi espacio de referencia. La víbora que yo traía o que yo traigo es la víbora genérica, la víbora universal, la víbora que me habla de todas las víboras y de ninguna en particular. Ahora, la víbora que yo enfrento, que voy a pisar, o la que tú me informas, profe, mire, agarré una víbora, aunque yo no la vea, esa víbora de la que tú me hablas, o esa víbora que yo encuentro en mi camino, es una nueva víbora que entra no por inducción, sino por observación o por información de la fuente que vivió, la fuente primera o segunda, que vivió o no vivió la experiencia. Esa nueva víbora es individual, esa nueva víbora es particular. Entonces, esa víbora, al yo, recibirla en mi espacio, en este mundo, ¿verdad? Que es el mundo del espacio compartido, que no es un mundo de universales. Este mundo de los objetos que pertenece al mundo de mis conocimientos de las cosas materiales no es un mundo de universales, es un mundo de universo, porque cada ser es un universo, pero no es un mundo de universales. Es un universo porque una víbora tiene muchos accidentes, tiene vida, tiene movimiento, tiene largura. Cada ser es un universo, pero no es universal. Cada víbora es particular, pero se encuentra en el momento que yo la veo con otra víbora, que es la víbora universal. Es la víbora que me habla en mi cabeza de todas las víboras habidas y por haber. Entonces hay un encuentro de la víbora genérica que tiene materia lógica porque hace referencia a todas las víboras, por eso se llama materia lógica. Se encuentra con la víbora particular que se convierte, gracias a esa materia lógica y gracias a la virtud del entendimiento que aporta materia y generalidad a los universales, le aporta al individuo conocido en el espacio compartido o en el espacio de los seres individuales, en el espacio de los objetos, del conocimiento de los objetos, le aporta el ser materia asignada. ¿Qué significa que le aporta el ser materia asignada? Como si saliera una luz del sol que ilumina la luna y la luna ilumina a partir de una luz que no tiene. Esa materia asignada
ejerce un papel que es el ser principio de individuación. Ya está individualizado por su existencia, eso es lo primero, pero recibe, gracias al poder del entendimiento del conocedor, el poder de ejercer la individuación de las ideas que trae el conocedor. Y así la víbora que entra en mi conocimiento particular, en el conocimiento de los objetos particulares que llega por observación, funciona dentro de mi conocimiento particular como desmaterializantes, individualizantes de mi idea universal. ¿Qué idea puede ser desuniversalizada y qué idea es universal? Bueno, aquellas que de alguna forma están justificadas por la existencia de por lo menos un ser, ¿verdad? Recuerden que si yo traigo la idea de sirena, aunque Platón le admita lo que es la universalidad, como no existe una sirena en el mundo de la onticidad, en el mundo de la materia física, en el mundo de los seres individuales, individualizados por la existencia, como no existe ninguna sirena, entonces no hay ningún universo, por lo tanto no hay universalidad. Para que haya universalidad tiene que abrazarme a todos, aunque ese todos sea un solo, pero tiene que abrazarme a todos, los habidos y por haber. Entonces, mi idea abraza a todos los existentes, entonces hay universalidad, porque hay un universo, por lo menos hay uno que me crea un todo. Hay un uno que me crea un todo. El universo es el todo, referido por una idea. Mi idea de sirena, como no abraza, y mi idea de superhéroe, como no abraza a ningún superhéroe de este mundo porque no existe, entonces no hay universo. Ahora, ¿cuándo puede aparecer un individuo que desuniversalice? Cuando hay universo. ¿Dónde está el universo? El universo es el todo genérico, material, extrínseco a la comprensión de mis conceptos intramentales, ¿verdad? El conocimiento tiene una dimensión intramental, que son las mediaciones y conceptos, y tiene una dimensión extramental, que es el mundo de los objetos, el espacio compartido, el mundo del espacio de referencia, el mundo de los seres existentes. Si los seres existentes no estuvieran dentro de mi conocimiento, pues yo no pudiera conocer ni a los seminaristas, ni a la gente, ni a los animales, ni a los minerales. Si el mundo no está en mi conocimiento, pues yo estoy conociendo sueños, imágenes. No, el mundo está dentro de mi conocimiento, el mundo real. Entonces, y es el mundo real quien objetiviza, ¿no? Objetiviza y de alguna forma desmaterializa la universalidad de mis ideas cuando se encuentran con ella dentro de mi conocimiento. Entonces, no sé, a veces hablamos diciendo que tenemos conocimiento general y tenemos conocimiento particular. Es como que mis ideas generales de lo que es un hombre o es un gato o es una víbora pertenece a mis informaciones formales, genéricas, a lo que ya yo he aprendido. Ahora, cuando encuentro un particular, un individuo que entra por observación o por contacto o por información de una fuente, entonces dentro del espacio individual, entonces ese conocimiento solo puede ser posible cuando tengo ideas genéricas que lo interpretan, porque si no entro yo en la sorpresa de qué es eso. Y cuando tengo esas ideas genéricas que lo interpretan, entonces solo puedo conocer a los individuos desde las ideas genéricas, universales. Como decían los antiguos, lo semejante se conoce con lo semejante. Entonces, al conocerlo se alinean y por lo tanto mis ideas universales se desuniversalizan y se individualizan. Se ponen en contacto directo con lo que se llama los objetos y los seres de la existencia real de este mundo, ya sea de nivel sustantivo, sustancial, si es que existen por sí mismos, o ya sea de nivel accidental, si es que existen sustentados en una sustancia. Entonces, mis ideas, mi universo de ideas, que son 10 categorías a la luz de Aristóteles, entran
en correspondencia veritativa, en armonía, el proceso de como le dice Tomás, inmaterialización de las ideas y conversión de los objetos que entran en mi mundo del espacio compartido o en mi espacio de referencia. Esas cosas que entran en mi mundo de referencia reciben el poder de ser materia signada. Entonces, hay conocimiento cuando existe esa correspondencia entre unas ideas, que el entendimiento desde esas ideas le aporta a los individuos el convertirse en materia asignada porque han entrado dentro de mi conocimiento en el espacio sensible, en el conocimiento de las realidades individuales, y al mismo tiempo esas realidades, al entrar en el espacio de referencia, en el espacio noxiológico individual objetivo del ser humano, que no es más que la ampliación del espacio que todos conocemos. Entonces, al entrar, ejercen, no solamente reciben esos objetos, el ser materia asignada, sino que por su ser materia asignada, ejecutan la individuación de mis ideas universales. Entonces, hay una especie de ida y vuelta, ¿verdad? Mis ideas genéricas convierten a los objetos, mis ideas genéricas, que son las mediaciones, convierten a los objetos conocidos en materia asignada. Y los objetos conocidos como materia asignada ejercen sobre las ideas el proceso de individuación, el proceso de desuniversalización, desmaterialización, para alinearse en lo que llamaríamos la adecuación veritativa. Entonces, fíjense que la palabrita adecuación veritativa, que lo hemos dicho de manera muy simple, de que correspondencia entre el dicho y el hecho, correspondencia entre las mediaciones y las realidades, intellectus rei, se dice en latín en la antigüedad, las ideas del entendimiento y las cosas de la realidad. Esa adecuación, aunque uno la diga de manera platónica, como que dice Platón, por ejemplo, que las cosas de este mundo imitan o copian. Es como si tú viniera un pintor, eso fue lo que hizo el Demiurgo en el mundo de Platón, que recreó el mundo de las ideas en cada cosa de este mundo. Entonces, no es tan simple, ¿verdad? Lo semejante se conoce con lo semejante. Esa relación entre mis ideas con las cosas conocidas de este mundo no es solamente de copia, de mímesis, como diría Platón. Tampoco se reduce a la palabrita representatividad, como diría Aristóteles, porque al final es otra forma de decir mímesis, otra forma de decir copia, que es una idea que viene de los pitagóricos. Entonces, ¿qué es lo que estoy señalando? Con Tomás de Aquino, este encuentro entre mis ideas y las cosas de este mundo no es solamente por participación platónica con la mímesis o la representación, por la semejanza de que entiendo en mi mente lo que veo en la realidad. Hay otra dimensión que no está recogida en ese lenguaje de representatividad, participación, copia, imitación. Hay otras funciones que son las que estamos recogiendo con la idea de materia asignada y con la idea de principio de individuación. La palabra materia asignada y la palabra principio de individuación aportan dentro de ese encuentro que hay entre el dicho y el hecho, entre la idea genérica y el objeto particular, que realizan una nueva correspondencia de funcionalidad que entra en la dimensión veritativa. Yo no puedo decir que Rin Tin Tin es un perro, o que Luis es un hombre, o que Sócrates es mortal. Yo no puedo decir solamente por un acto de imitación. Tiene que darse también ese acto de desmaterialización que Tomás le llama principio de individuación.
Y para que se dé ese acto de desmaterialización, porque cuando yo digo que Sócrates es mortal, estoy incluyendo a Sócrates entre los mortales. Pero decir que Sócrates es mortal porque es hombre, es porque mi idea de hombre abraza a todos los hombres como mortales de forma indeterminada. Pero al decir Sócrates es mortal, entonces mi mente sale de todos los hombres y me habla solamente del hombre Sócrates. No es que hay un nuevo hombre. El mismo hombre genérico se individualizó con la figura y la persona de Sócrates. Y Sócrates es interpretado y signado, es materia asignada. Y la materia asignada a Sócrates desmaterializa la materia no signada genérica, no la materia no signada, desmaterializa la materia no signada específica, no la materia no signada genérica, porque la genérica es adintra de la comprensión y la específica es adextra, fuera de la comprensión, fuera de la intensividad de la idea. La que se desmaterializa es la idea, es la materia de la especie, no la materia genérica, sino la materia específica, que no es más que la generalidad con respecto al mundo de los individuos, ¿no? Entonces aparece un individuo y se desuniversaliza. Entonces, esa correspondencia, ¿no? Entre signar la materia asignada y la materia asignada individual, el universo de la especie, forma parte de la adecuación veritativa. Entonces, la verdad, la teoría de la verdad se nos complejiza, porque así, visto así en Tomás, ya yo no puedo decir tan simple como diríamos en Aristóteles, que la verdad es la adecuación entre el dicho y el hecho. La verdad a la luz de Tomás sería la signación de la materia asignada y la desmaterialización del principio de individuación, lo cual implica que hay nuevas funciones en esa correspondencia entre el dicho y el hecho. ¿Cómo la definió el concepto o el tema de la verdad? ¿Cómo lo definió Platón? Cuando el entendimiento une lo que está unido en la realidad y separa lo que está separado en la realidad, eso es verdad. Cuando tu entendimiento separa lo que está separado y une lo que está unido. Entonces, bien, es una forma que no deja de ser verdad. Hay una dimensión lógica. Cuando tú afirmas, une, cuando tú niegas, separa. Entonces, cuando tú separas lo que está separado, si tú separas lo que no está separado, hay falsedad. Pero si separas lo que está separado y dice, Pedro no es seminarista y realmente no lo es, pues tú estás separando lo que está separado. Y si tú dices, Pedro es seminarista, pues tú estás uniendo lo que está unido, si es que realmente Pedro es seminarista. Entonces, es una forma que mira a los ingredientes de la comprensión, ¿verdad? Seminarista, Pedro. Mira los ingredientes intensivos de la intensividad. Bueno, seguimos con esta reflexión en la próxima sección, ya que el tiempo se nos acabó. Nos vemos entonces dentro de unos 15 minutos. Hasta luego.